otra cosa, piensa en Él y en su grandeza. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
¿Cuántos años hace? Hace 10 años atrás. El Señor lo bendijo incluso el mismo mes y año en que nuestro segundo hijo nació, estaba naciendo el primer hijo de ellos, con 4 días de diferencia. Y han habido muchas cosas en las que Dios nos ha unido y teníamos ya bastante tiempo sin vernos. Cuando estuve en Uruguay hace más de un año, pude apenas compartir con él, muy poquito, pero le doy gracias al Señor que a pesar del tiempo y la distancia, la amistad se ha mantenido siempre, la comunión, y nuestro hermano está aquí porque el Señor lo ha traído, hermanos. No lo creyeron algunos, pero Dios trajo a nuestro hermano. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer ahora, pero sé que algo va a hacer el Señor. De eso no tengo ninguna duda. Así que vamos a recibir con un fuerte aleluya y otro más fuerte gloria a Dios a nuestro hermano ministro de la República Oriental del Uruguay, Leonardo Moreira Aguiar. Dios lo bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace 16, 17 años atrás, yo era una persona que hacía mucho daño y lastimaba mucho a la gente. Me gustaba vivir en la calle y andar con muchachos que le gustaba golpear a las personas. Incluso llegué a robar unas cuantas veces. Y todo eso trajo dolor en mi familia y en los que estaban en mi alrededor. Mi madre conoció el Evangelio por medio de una tía y me comenzó a predicar y yo me burlaba de ella y hacía peor las cosas. Uno de mis patrones murió porque le faltaba dinero en su caja y no tenía cómo pagar cuentas y se angustiaba y le dio un ataque al corazón y yo era uno de los causantes porque yo robaba ese dinero. Mi abuela falleció porque el Señor la quiso llevar, pero un día anterior tuvimos una gran discusión, fuerte discusión, y a las 4 de la mañana le da un paro cardíaco en el corazón y fallece. Hace 14 años atrás, luego de haberme querido suicidar y que el Señor no lo permitió porque me habían encontrado robando y me querían llevar preso, pero Dios me libró por su misericordia y porque tenía un propósito conmigo. Se sentó un siervo de Dios delante mío y yo le dije, Dios no me puede perdonar. Y este hombre de Dios me decía, Dios te ama. Yo le decía, sí, pero Él no me puede perdonar. Yo hice esto, hice lo otro, hice aquello. Dios no me puede perdonar. Y voy a culminar diciéndole 14 años después, por intermedio de un proceso, Dios no solo es que me perdonó, sino que me amó. Y es tan grande su misericordia que Él hace como Él quiere. Si me quiere bendecir en Uruguay, me bendice. Si quiere bendecirme en Colombia, me sube arriba de un avión por más miedo que yo tenga y que me tiemblen las piernas y me bendice. Tengo 2 hermosos hijos, un varón de 8 años, una nena de 5 y una bella esposa que también conocí en el camino del Señor. Gracias a la preciosa ayuda de sus siervos que los amo más que como pastores, como padres, como hermanos. Y estoy muy agradecido con el Señor y muy agradecido por los siervos que Dios ha usado como instrumento para procesar en mi vida. Antes decía que Dios no me puede perdonar. Y ahora digo que Dios me ama cada día más. Si usted lo cree y si lo desea, denle un fuerte aplauso al Señor. No solo me gozo por verlos a ellos, sino ver a
un excelente hermano y amigo, nuestro hermano Samuel también, un hermano de campo de batalla. Y no solo de verlo a él, sino de ver a uno de mis primeros bautismos allí en Uruguay, que el Señor me concedió bautizar, nuestra hermana Gabriela, su esposa. Y no solo verlos a ellos, sino ver el fruto del amor de ellos, que son sus hijos. Qué bueno que es el Señor, hermano. Es maravilloso el Señor. Y hoy el Señor me ha traído aquí para que pueda predicar su palabra. Y deseo que Dios nos bendiga a todos, hermano. Amén. Y que Dios nos pueda hablar en esta tarde. Quiero predicar un mensaje que se titula Vasos en la casa del alfarero. Ahí usted tiene el título y también tiene esa hermosa imagen de un hombre con sus manos trabajando sobre esa vasija de barro. Y puedo imaginarme yo a través de esta imagen cómo Dios creó al primer hombre del polvo de la tierra con sus manos, con amor, con tanto amor, porque Dios es amor. Amén. Deme un segundo que yo no soy muy bueno para estas cosas, pero el Señor nos va a bendecir de todas maneras. Hermanos, segunda de Timoteo 2, 20, 21 es lo que vamos a leer. Nuestra hermana va a estar poniendo ahí en la pantalla los textos y vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, les prometo que luego de leer este texto los voy a dejar sentar. Amén. Quiero contar algo, no está aquí, así que lo puedo hablar tranquilo. Y para que usted sonría también, mi madre, que es una persona que tiene mucho amor. Un día estaba el pastor predicando en la iglesia y había predicado un largo tiempo y estaba por culminar y el pastor dice, bueno, ahora voy a terminar. Y mi madre le salió de adentro, gloria a Dios. Y el pastor la miró y le dijo, bueno, una hermana está contenta que por lo menos voy a terminar. No le cuentes a mi madre que conté esto aquí, amén. Por favor. Ya está, no, serio. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20 al 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Verso 21 dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, diga conmigo, si se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento alabando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. En los tiempos bíblicos había una costumbre en los pueblos del Medio Oriente. Y era una costumbre muy hermosa, pues era para servir, era para dar servicio a aquella persona que viniera desde lejos. El apóstol Pablo dice en Timoteo lo que leíamos a continuación, en una casa grande. Y podemos entender que la casa grande que está hablando el apóstol es de la casa del Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Paz de Cristo, que somos usted y yo. Y dice que en esa casa hay vasijas, hay instrumentos, y en ocasiones la Biblia menciona instrumento también como un vaso, como una vasija. En el templo de Salomón había muchas vasijas en muchos lugares, en muchos sectores, y cada vasija tenía su nombre o se destacaba según la función, según lo que tuviese adentro o según en el lugar
en el cual estuviese. Llevaba un nombre. Y en este día, en esta tarde, vamos a hablar de 7 tipos de vasijas que menciona la palabra de Dios y vamos a introducirnos en la casa del alfarero. Paz de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Mira, hermanos, vamos a hablar de 7 nombres de vasijas o 7 vasijas que menciona la palabra de Dios. La primera es vasos de honra. La segunda es vasos de misericordia. La tercera son vasos escogidos. La cuarta son vasos limpios. La quinta son vasos quebrantados. La sexta son vasos de deshonra. Y la séptima son vasos de ira. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Es hermoso lo que dice en Isaías 43:1. Fíjese usted lo que el Señor le dice a su siervo. Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jacob, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, y es bueno porque nuestro pastor nos dijo a los líderes, lo mencionó a los líderes, y yo me gozaba porque el Señor estaba dándonos bendición de que esta era la palabra de Dios. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Qué hermoso, Señor nos dice, eres mío. Es el Señor, es Dios, el que nos compró con su sangre, con su preciosa sangre. Dice este versículo que Jehová es el formador de Israel y el creador de Jacob. Y si nosotros fuésemos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, y pudiéramos en algún momento observar la vida de Jacob. Jacob era un engañador. Era alguien que tomaba las cosas como las de su hermano, las bendiciones, y tomaba la primogenitura como la que tomó de su hermano. Es decir, era alguien que quería tomar la bendición de Dios, pero engañando. Era alguien que quería recibir de Dios, pero de la manera humana y no a la manera de Dios. Y Dios tuvo que trabajar con él, porque Dios lo había escogido. Y tuvo que procesarlo. Se tuvo que ir de su parentela, de su tierra, con la excusa de ir a buscar una esposa para él en la tierra de los parientes de su madre. Y en ese proceso se encontró con alguien que allí en Uruguay decimos, siempre hay un vivo para otro vivo. O siempre hay un más grande para otro que es grande. Y Dios lo procesó. Y en todo ese proceso Jacob tuvo que padecer angustia, dolor. Pero también cuando él sale de la casa de sus suegros, luchó por una bendición. Se aferró a ese ángel que vino, lo agarró, no lo dejaba ir. A veces no le pasa a usted que está con mis hijos, me pasa muy seguido, me agarran cuando me voy al trabajo. No, papá, no te vayas, no, quédate un rato conmigo. Ahora cuando me tocó venir acá a Colombia, mi hija se puso a llorar, no quiero que te vayas. Quédate conmigo, papito. Y cuando me dice papito, me desarmo. Y yo me imagino a Jacob como un niño agarrado de ese ángel. No, bendecime. No te vayas. Si estás acá, si Dios te trajo acá, si Dios me hizo pasar por todo este proceso y ahora estoy contigo, bendecime.
Y el ángel le tocó el costado, lo hirió para que lo dejase. Y Jacob, que ya había sido procesado porque al principio quería robar la bendición de Dios con engaño. Y después del proceso quería la bendición de Dios agarrado al ángel de Jehová. Por eso dice Jehová: yo formé a Israel. Yo soy el creador de Jacob. Y podemos leer esta escritura y decir, qué sencillo que fue, pero si leemos lo que pasó Jacob, yo no sé cuánto soportaríamos. Paz de Cristo, hermano. Dice 2 de Timoteo 2:21 que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, si se deja formar. Y la palabra alfarero significa formador. El Señor es nuestro alfarero, es nuestro formador. El Señor era el alfarero que formó a Jacob. Y qué hermosa promesa cuando el Señor nos dice: si tú te dejas formar por mí, vas a ser un instrumento. Yo me deleitaba viendo a los hermanos alabar al Señor. Siempre quise estudiar guitarra. Una vez lo intenté, pero no tengo ese talento, no tengo ese don. Pero me gusta, por lo general con nuestro hermano Samuel, cuando iba a casa decía: lleva la guitarra. Y lo escuchaba tocar. Y qué lindo cuando somos un instrumento que alguien nos sabe trabajar, nos sabe tocar y suena bonito. Se ve bonito, se siente bonito, se huele bonito. Y preparado para toda buena obra. Fíjese que no dice para algunas, no dice para las que te pongan, para toda buena obra. Alguien que dé gloria a Dios. Vamos a entrar en la casa del alfarero, hermanos. Y vamos a comenzar con el primer vaso, que es el vaso de honra. Déjenme explicarle la costumbre que tenían en aquellos tiempos en Israel. Tenían una vasija o un vaso y lo ponían en la puerta, en la entrada de cada hogar, de cada israelita, de cada hebreo. Y lo llenaban con agua fresca. Entonces cualquier persona que pasase de camino y entrase a visitar a esa gente, a esa familia, que viniera cansado de allí afuera, que viniera agotado por el sol, por tanto viaje, antes de entrar a la casa podía servirse y tomar un poco de esa agua y refrescarse. Paz de Cristo. Y esos vasos, esas vasijas con esa agua fresca, yo las comparo o las determino con aquellos hermanos y hermanas que siempre tienen esa agua para brindar a aquellos que tienen necesidad del Señor. Hay una alabanza que dice: cansados del camino, sediento de ti. Y cuando viene alguien cansado del camino, viene angustiado, viene dolorido, viene perseguido, viene lastimado, y se encuentra con alguien que lo primero que hace es darle una palabra de aliento, darle un vaso de agua fresca que lo alimente, que lo refresque. Y la palabra de Dios, hermanos, es poder. No es palabra de hombre la que estoy hablando, es palabra de Dios. Fíjese, Jesucristo iba de camino a Samaria y viene una mujer samaritana. Se encuentran frente a un pozo y los discípulos que estaban con Jesús estaban preocupados porque tenían hambre
y había sido largo el viaje, entonces le dice, Señor, vamos a comprar algo de comer para alimentarte a ti. Y se fueron. Y el Señor mira para un lado y ve que venía una mujer con una vasija. ¿Qué era lo que venía a hacer? Venía a sacar agua del pozo. Esa vasija que esa mujer traía era una vasija de honra. Como en la costumbre era en todas esas culturas del Medio Oriente. Cada día ellos iban frente a una fuente, cambiaban el agua y la volvían a poner en la puerta de su casa para que vinieran y bebieran. Y el Señor vio que esa vasija, esa mujer venía a cambiar esa agua de esa vasija y le dijo, dame de beber. Hubo una conversación entre ellos dos. Ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides que te dé de beber? Esto usted lo encuentra en Juan capítulo 7, 37 al 39. Y el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Y el Señor que, como dice en otro pasaje del libro de Juan también, si alguno viene a mí y bebe, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Paz de Cristo. Por eso nuestra iglesia predica en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esa mujer empezó a escucharla porque el Señor le empezó a hablar, le empezó a profetizar. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora ya no era marido de ella. Y le empezó a hablar, le empezó a alimentar con esa agua y la mujer se fue saciada. Qué bueno que es, hermanos, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. Y por eso comencé cuando vino alguien y me dijo, Dios te ama. Y yo tenía sed porque buscaba ser saciado en otras cosas y nunca podía apagar la sed en mi interior hasta que conocí al Señor. Y esa mujer se llenó de esa agua, no del agua que fue a buscar en la fuente, sino del agua que le dio el Maestro, que le dio el Señor Jesucristo. Y fue a su ciudad y se transformó ella en un vaso de honra y comenzó a predicarles a todos los que allí estaban. Paz de Cristo. Ahora bien, a muchos nos gusta ser un vaso de honra, a muchos nos gusta hablar del Señor. Pero hay veces que se nos olvida lo importante, es cambiar el agua. Porque la gente necesita agua fresca. Y el agua fresca se consigue cuando venimos a la presencia de Dios, a la fuente de vida eterna. Cuando decimos una palabra porque la hemos aprendido, porque la leímos por ahí, no es lo mismo cuando hablamos en el Espíritu. Porque nosotros no somos los que hacemos la obra, es el Señor, por su palabra. Y el vaso de honra lo que necesita es tener una relación con el Señor. Íntima, personal, exclusiva. Para que el Señor pueda renovar de usted todos los días esa agua y usted cuando vaya a predicar el mensaje, como les soy sincero, hermano, estoy impactado. Y cada día le doy gracias a Dios que me trajo aquí, hermano. Los felicito, me gusta cómo predican. Estuve en la reunión y le informaban al pastor, los hermanos que están evangelizando, los resultados, los visitamos, no los visitamos, pasó esto, pasó lo otro. Gloria al nombre de Jesús. Me impactó. Tremendo. Gloria a Dios. Y a veces se siente bonito que lo diga alguien que viene de afuera, que conoce otros lugares, que conoce otros pastos. Pero cuando hay una relación íntima con el Señor, personal con el Señor,
exclusiva con el Señor. Esa relación de amor que el Señor pone en nosotros su perfecta y verdadera voluntad. El Señor dice que cuando tuviéramos el Espíritu Santo no tuviéramos problema porque Él nos va a dar que hablar. Pero el Espíritu Santo tiene que estar en contacto con el Señor todos los días, a cada momento, a cada hora, en cada lugar. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Cuál es la fuente? Hermano, ¿cuál es la fuente que usted me está diciendo? Acá hay una fuente de vida eterna. ¿Dónde está el título? Fuente de vida eterna. Cuando se ora, cuando en las casas de oración, cuando se hacen los ayunos, usted se renueva, busca el renuevo delante del Señor. Vasos de honra, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a seguir con el segundo vaso, que es el de misericordia. Romanos 9, 23 y 24. ¿Qué eran los vasos de misericordia? Eran los vasos que iban en el camino, porque había muchos caminos en aquellos tiempos, por los desiertos, y por ahí la gente transitaba. Y las casas más cercanas y las familias más cercanas también tenían otra vasija parecida al vaso de honra y las ponían en el camino y las llenaban con agua. ¿Para qué? Para que las personas que pasasen por el camino, sin quedarse en una ciudad, tal vez porque no tenían dónde quedarse o porque tenían prisa, pero bajo ese sol, bajo ese calor, pero pasando por el camino, también podían beber un poco de agua fresca. Vasos de misericordia. Y Romanos 9, 23, 24 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dice, versículo 24, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de gentiles. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? ¿Cuántos conocen su llamado? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor Jesucristo. ¿Qué eran los vasos de misericordia? Esos vasos que iban en el camino, que estaban fuera de la casa, contra un camino para que la gente pasase y pudiese beber de esa agua. Y en la iglesia son aquellas personas especiales que Dios pone en lugares especiales, en momentos especiales, para que su testimonio pueda mostrar la misericordia que Dios ha tenido con usted. En su trabajo, en su estudio, en su barrio. ¿Usted cree que no hay gente que la mira a usted cómo se viste o lo mira a usted cómo se viste? Pero luego de mirarlo cómo se viste, lo mira a usted si sonríe o no sonríe cada mañana cuando se levanta temprano para ir a trabajar o para ir a estudiar. Y si lo ve sonriendo y lo ve alegre o por ahí cantando algún corito, ya lo empieza a mirar raro porque la persona que lo está mirando, ¿cómo hace? Si es de carne y hueso como yo, tiene que sacrificarse todos los días, ¿cómo hace para estar alegre? ¿Cómo hace para estar feliz? Paz de Cristo. Es que Dios con nosotros ha tenido misericordia y nos alcanzó.
su misericordia nos alcanzó. Y esa misericordia se refleja a través de nuestro testimonio para otros. Paz de Cristo. Decía nuestro pastor, y no es que se lo vaya a robar, es porque yo soy ministro y él es la máxima autoridad y yo me sujeto bajo su autoridad. Por eso le digo nuestro pastor. Amén. Nos decía hoy que nuestro ejemplo, nuestro vivo ejemplo, es el que tiene que ir delante de nosotros. Caminar delante de nosotros. Y muchas veces habla por nosotros. Paz de Cristo. Usted puede estar en un lugar donde su jefe tenga toda la plata, todo el dinero, sea rico, tenga todo lo material al alcance de su mano. Pero sin embargo hay veces, y yo lo he pasado, que ese hombre teniéndolo todo tiene una enfermedad, tiene un problema con sus hijos, tiene un problema en su matrimonio, tiene un problema personal y lo observa usted, que usted no tiene todo lo material que él tiene y sin embargo usted demuestra mucho más felicidad. Esos eran los vasos que estaban en el camino, donde pasaba la gente. Fíjese si en estos tiempos alguien se va a preocupar por darle de beber a quien no conoce. La palabra de Dios dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y nosotros que somos los testigos fieles del Señor, somos los que tenemos que mostrar el amor de Jesucristo. Para que cuando alguien se esté enfriando del amor, pregunte, ¿cómo haces? Oh, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si lo desea, denle un fuerte aplauso al Señor. Esos vasos de misericordia son los que no viven su vida en secreto. Los que son testimonios en lugares públicos. Dios los pone en lugares difíciles. Están con personas que incluso siempre nos quieren hacer daño. Donde hay mucha presión en el trabajador, en la familia. Ese vaso que está a la orilla del camino, que está siempre donde hay momentos difíciles. Allí en el barrio, allí en Uruguay, hay lugares que son zonas rojas. Se les llama zonas rojas por el nivel de delincuencia que hay. Increíblemente, hay iglesias que están sacando a luz de que ni siquiera se preocupen por entrar a esos lugares. Ahora hay iglesias que se preocupan, como en el día de hoy, allí en Uruguay se está votando para la presidencia. Se están preocupando más por eso que por salvar al perdido. Oren por Uruguay, hermanos. Son personas que en ocasiones cuando están en un lugar, Señor, ¿por qué me pusiste en esta situación? Pero muchas veces Dios quiere que sepamos que Él forma hombres y mujeres para ponerlos en lugares públicos para demostrar su misericordia. Para que les muestre personalmente misericordia a aquellos que le están haciendo mal. Me impacta mucho el Señor cuando dice, les voy a dejar un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y hoy les compartía un mensaje, un texto de la palabra en Efesios 5, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor los unos con los otros.
Paz de Cristo. Y es tan difícil amar. Es muy fácil. El Señor dijo, no, amar a tu amigo, ama a tu enemigo. ¿Qué provecho tiene amar a tu amigo? Está bien, tienes que amarlo, pero ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está la bendición? El amor de perdonar. Y en ocasiones nos cuesta amar a alguien porque nos duele más a alguien que está cercano y nos hace daño que a alguien que no conocemos. Y los vasos de misericordia, hermanos, que están ahí frente al camino y que demuestran el testimonio del Señor, no solo para los que están afuera, sino para los que estamos acá, hermanos, para los débiles. ¿En qué? Los débiles en la fe. Paz de Cristo. Vamos a seguir con los vasos escogidos. Gloria al nombre de Jesús. Se me está quedando esta máquina. Dijimos que conocíamos la historia de Saulo. Él iba camino a Damasco a destruir a cuanto cristiano se le ponga delante, porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y se le presenta el Señor con una luz, con un resplandor. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿qué estás haciendo? En palabras. Y Saulo le dice, ¿quién es? ¿Quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo lleva, le dice el Señor a Saulo, mira, ve a Damasco, ve a esta calle, quédate en esta casa. Y mientras el Señor estaba haciendo eso, estaba hablando con un hermano de ahí de Damasco, llamado Ananías. Y le estaba mostrando, mira, va a venir Saulo, yo quiero que tú lo vayas a visitar, que ores por él, para que recobre la vista. Y Ananías le dijo, ¿qué? Señor, acá, en este barrio, hay 3.000 personas, ¿por qué me vas a mandar allí donde hay conflictos? Le dijo Ananías, Señor, él pedía carta para matarnos a nosotros, venía a buscarnos, a colgarnos, a apedrearnos. Y el Señor le dijo, mira Ananías, no te preocupes, porque yo lo he escogido para demostrarle cuánto tiene que padecer por mí. Y usted le va a decir a alguien, vamos a predicar, pero mira que tienes que padecer. Y esa persona como que un poco se va a retener, pero ¿qué me estás hablando de padecer? Pero el Señor trabaja de otra manera. El Señor, cuando usted se deja, te lleva de la mano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es un vaso escogido? Es uno de los vasos que el alfarero, y vamos a entrar en la casa del alfarero, prepara en su casa. El alfarero comienza a trabajar con la vasija y hace un montón de vasos. Hace todo el proceso, la trabaja, luego la pone en el horno y cuando la saca la observa. Y cuando la observa, el alfarero ve que esta vasija que él creó es diferente a las demás. Por el calor de ese horno le dio un color mucho más suave, mucho más hermoso, mucho más delicado. Y el alfarero dice, esta vasija me gusta mucho más que las demás. Está creada como a mí me gusta. Y la escoge. ¿Y sabe qué hace con ella? La lleva a un cuarto y la guarda ahí. La deja ahí
encerradita en un cuarto. Porque el alfarero sabe que un día va a venir una persona o va a venir alguien y le va a decir, mire, observé todas las vasijas, pero yo tengo una actividad especial, tengo algo especial, yo necesito una vasija especial. Y yo sé que usted tiene en un cuarto una vasija especial. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Entra a ese cuarto, toma la vasija escogida, que estuvo mucho tiempo ahí guardada, puede estar días, semanas, años ahí guardada. La toma. Y antes de dársela al comprador, la da vuelta y le escribe su nombre. Ahora yo puedo entender cuando Jesús le dijo a Saulo, o le dijo a Ananías, yo lo he escogido para que él lleve mi nombre. Oh, hermanos, es algo tan especial. Somos tan especiales para Dios que nos dejó este trabajo tan hermoso de llevar el mensaje. Mire, los ángeles del cielo hubieran deseado este trabajo. Ellos querían ese trabajo. Dios, ¿por qué no nos das a nosotros que podemos nosotros recorrer toda la tierra? Tenemos poder. Pero el Señor, porque nos amó, y dice el salmista, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste. Y el Señor nos escoge para una tarea especial. Somos escogidos de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice la palabra del Señor que estuvo 3 años en el desierto. Y luego tuvo un tiempo más. Y dice él en su palabra que todo lo que él enseñó y predicó no se lo reveló ni los apóstoles ni los hombres, fue el Señor. El Señor. Y yo puedo imaginarme que en ese tiempo que él estuvo ahí guardado como una vasija escogida, en ese tiempo estaba el Señor con él preparándolo, enseñándole, ministrándole, porque era escogido para padecer por el nombre de Jesucristo. Y aquí hay personas que yo conozco que han estado un tiempo guardados, aprendiendo y preparándose para que el Señor luego los lleve a otro lugar para padecer por el nombre de Jesucristo, para pagar ese precio tan fino, tan delicado de predicar el Evangelio, pero a la vez hacerlo con tanta delicadeza, con tanta exactitud, con tanto amor. Y tiene una palabra que se llama dedicación, que no es para cualquiera. Es a los que el Señor escoge y los prepara. En el proceso los forma como el alfarero. El pastor sabe que no lo digo porque seas yo su amigo, pero dele gracias usted al Señor por el pastor que tiene y por la esposa del pastor que tiene.